Muchos de nosotros tenemos conceptos equívocos de ser cristianos. Amén. Muchos de nosotros pensamos que ser cristianos es tan solo ir a la iglesia, a ayunar, vigilar, asistir a los cultos, obedecer al Señor y nada más. Pero cuando nosotros conocemos al Eterno y sabemos algo del cómo Él piensa, nos damos cuenta que el Eterno nunca hace las cosas por hacer. A veces las personas, los seres humanos, nos equivocamos y al final terminamos haciendo cosas por las puras. Amén. La gente o el mundo llama a esos elefantes blancos. Amén. Son cosas hechas que no sirven para nada. ¿Usted alguna vez ha hecho alguna cosa que no ha servido para nada? En realidad, todos siempre hemos hecho cosas que no han servido para nada. Los alcaldes algunas veces han hecho obras que no han tenido sentido su realización. Y eso se llama o se denominan así comúnmente como elefantes blancos. ¿Para qué sirve un elefante blanco? Para nada, tan solo para observar y darse cuenta cuánto gasta un elefante blanco. Amén. Entonces, conociendo al Eterno, las cosas que el Señor ha hecho, Él no hace nada por las puras. Amén. Al principio la tierra estaba oscura y vacía y Él hizo la luz. Y vio que la luz era buena. O sea, la luz cumple una función. Amén. En estos tiempos seguimos, mira, la tierra tiene miles y millones de años y la luz sigue operando con normalidad y sigue cumpliendo exactamente su función. A su nombre. ¿Ves el sol? ¿Acaso el sol se malogra? No, el sol no se malogra. ¿Por qué? Porque el Eterno lo formó, lo creó para sí. Entonces cumple su función y todo lo que el Eterno hace, lo hace bien y con una función específica. A su nombre. Alábala al Rey. Entonces, conociendo al Eterno, las cosas que nosotros vemos, algunos de nosotros nos damos cuenta que todas las cosas tienen sentido. Las plantas que cumplen la fotosíntesis, que cambian el monóxido de carbono por oxígeno, y eso es lo que el pulmón, lo del Amazonas es el pulmón del mundo, que purifica el aire. El agua que nosotros consumimos cumple una función de calmarnos la sed y de muchas cosas. Amén. Entonces, si el Eterno todo lo hace, amado hermano, con una función en específica, ¿cuál es tu función aquí en la tierra? ¿Para qué eres cristiano? Amén. De pronto el Señor levanta a Abraham y hace un pacto con Abraham, y el pacto hasta ahora sigue vigente. Así es por eso que nosotros somos cristianos. ¿Por qué? Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, entonces mandaron a llamar a los gentiles y nosotros somos ellos. Amén. Noé cumplió su función, a su nombre. Noé cumplió su función, todos cumplieron su función. Aun cuando Noé estaba construyendo el arca, el Eterno mandó que vinieran los animales de par en par. ¿Para qué? Para que no se permita la extinción de los animales. Amén. A su nombre. Entonces todo cumple una función. Entonces nosotros, cuando nos acercamos a Dios, sabemos y entendemos que no estamos aquí por las puras. Amén. Nosotros cuando vamos a la escuela, ¿vamos a calentar el asiento? No, vamos a aprender algo. Los universitarios van a la universidad a aprender, a llenarse de conocimiento. Esos conocimientos aplicarlo en la vida diaria y de eso podremos sobrevivir y ser ayuda para la humanidad. Amén. Entonces, como cristianos, ¿cuál será nuestra función? ¿Para qué nosotros nos volvimos al Señor? A su nombre. Alábala al Eterno, hermano. Y muchos de nosotros pensamos que ser cristiano es tan solo llénenme la iglesia y llenen de cristianos y nada más, y alaben al Señor y dancen y solo eso.
No, hay algo detrás. Nosotros somos cristianos, hijos de Dios, y cuando nosotros nos volvemos al Señor, nosotros llegamos a pertenecer o llegamos a ser miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Que somos miembros del cuerpo de Cristo. A su nombre. A su nombre. Alábale al Eterno. Yahshua lo enseñó en una parábola acerca de los talentos. Eso lo encontramos en el libro de Mateo capítulo 25, verso 14 en adelante, donde hablan acerca de los talentos. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y al otro le dio 1 talento. Amén. ¿Y qué les dijo? Cuando ellos vinieron y dijeron, no, Señor, usted me dio 5 talentos y yo lo negocié. Amén. Y produje 5 talentos. El que trajo 2 dijo, Señor, usted me dio 2 y yo le negocié y produje 2 talentos más. Y cada vez que ellos daban resultado del negocio, de la negación del ocio, usted lo sabe, el rey les decía, ven, siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Sobre lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Amén. Pero al final se aparece, ¿quién? El siervo. Yahshua, ¿cómo lo representa ese siervo? ¿Como siervo negociador, siervo negociante o siervo inútil? Amén. Vamos a la palabra. Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, versículo 24. ¿Cuándo lo encontraron? Vamos a leer la poderosa palabra del Eterno con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice su palabra: pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadle al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún de lo que tiene se le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Pueden tomar sus asientos. Amén. Entonces Yahshua representa a este siervo como malo. Amén. ¿Qué más? Negligente e inútil. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no produjo, porque no negoció. A su nombre. Pero el siervo inútil tenía un conocimiento distinto de su señor. Mientras que los otros siervos produjeron 5 talentos, el otro produjo 2 talentos, y el Señor les decía, ¿sabes qué? Me produjiste 5, mira, eres buen siervo y ahora te voy a dar más. El que produjo 2, su Señor le dijo, ¿sabes qué? Ahora te voy a dar más. El Señor era duro, era tacaño.
¿Que cosechaba donde no sembraba? No, y les había dado los talentos. ¿Se dan cuenta? Pero este siervo decía esas cosas, porque las personas siempre ponen peros y pretextos para no hacer nada. A su nombre, a su nombre. Alaban al Rey que vive. ¿Y qué es lo que le pasó? Entonces es por eso que nosotros tenemos que conocer el carácter de Dios. Algún día incluso, amado hermano, el Hades va a ser destruido, porque ha hecho sufrir a muchas almas. Amén. Dice la palabra, el Hades será también destruido en Apocalipsis. Aún por hacer así, todo cumple su función. Todo cumple su función. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros pensamos que, como les decía al inicio, que ser cristiano es tan solo ir a la iglesia. Tan solo ir a la iglesia e ir a la iglesia y cumplir con Dios. Pero déjame decirte que tienes una gran responsabilidad. Amén. Tú que estás escuchando en este día esta palabra, en los cielos están siendo cuantificados. Está siendo escrito el día que tú estás recibiendo este mensaje. Y algún día vamos a comparecer delante del trono de nuestro Dios. Y el Señor nos pedirá cuentas. A su nombre. Alaban al Rey, hermano. Dio los talentos a cada uno conforme a sus capacidades, pero no todos produjeron. ¿Qué te impide a ti producir? ¿Qué te impide a ti hacer crecer lo que el Eterno te ha dado? El siervo inútil conocía a su Señor. ¿Conocía? Míralo, le dice. Verso 24. Pero llegando también el que había recibido su talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro. ¿Su señor era hombre duro? No. ¿Lo conocía? No lo conocía. A su nombre. Alábala al Rey. Tu conocimiento de Dios, amado hermano, va a ser que tú comiences a producir los talentos o el talento que el Señor te ha dado. La búsqueda del Señor. Por eso dice la palabra: el que pide, recibe. El que busca, halla. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé. ¿Y qué? Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Búsqueda del Señor te va a enseñar a conocer a tu Señor. Amén. Y cuando tú conozcas a tu Señor, entonces las cosas van a comenzar a cambiar en tu vida. Nosotros venimos de un mundo lleno de pecado. Amén. Sin sentido. Vagábamos en el mundo. No sabíamos lo que hacíamos. Es por eso todo lo que tocábamos destruíamos. Destruíamos a nuestra familia, destruíamos a nuestro matrimonio, destruíamos a nuestros hijos, destruíamos a las personas que estaban al lado nuestro con la forma como lo tratábamos. Destruíamos la gran herencia que el Eterno nos ha dado. Destruíamos nuestro cuerpo, es por eso nos hacíamos tatuajes, nos sacábamos la oreja. ¿Qué nos hacíamos? Pobre cabello, ¿no? Te lo pintabas de marrón, de verde, de fosforescente. Todo destruías. A su nombre. ¿Eras crespa? No. Laciado, ¿no? Te lo ponías tu plancha. Japonés, hindú, no sé qué te hacías. Solamente destruías. Amén. A su nombre. Alábala al Rey que vive. Pero cuando nosotros venimos al Eterno, nuestra mente ha sido renovada, ha sido cambiada. Antes nosotros hacíamos daño a la sociedad. ¿Cuántos robaban antes en el mundo?
¿Cuánto robaban? A ver, los ladrones. Ya no primero. Gloria al Eterno. Hacíamos daño a la sociedad. Amén. Pero cuando nosotros nos acercamos al Eterno, sucede un cambio en nuestra vida. Amén. El que robaba ya no roba. El que antes se embriagaba, se fumaba, se drogaba, ahora no se fuma. ¿Por qué se produjo ese cambio? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos tomó, nos abrazó, nos selló como suyos y nosotros dejamos de hacer lo malo. A su nombre. A su nombre. Alaban al Rey que vive. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros recibimos ese cambio? Ya ahora nosotros cambiamos. Pero Yahshua dijo: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. O sea, ahí está dando un trabajo. Amén. Uno no tan solo se llena del Espíritu Santo para cambiar así, sino somos luz del mundo y sal de la tierra. Y si la sal no tiene sabor, solamente sirve para una cosa, decía Yahshua. ¿Para qué? Para ser hollada, pisoteada por los hombres. A su nombre. A su nombre. Alábala al Rey, hermano. Entonces tenemos que hacer algo, ¿o no? ¿Cuántos quieren hacer algo? ¿Cuántos quieren hacer algo? Entonces nuestra mente tiene que cambiar. El mundo, no estoy en contra, mis hermanos, de la prosperidad o del trabajo, de la bendición. Al contrario, estoy a favor de todo eso. Que ustedes sean los empresarios más millonarios del mundo. Eso es mi gran anhelo. Pero con una mente de Cristo. Un empresario con propósito. A su nombre. Alábala al Rey que vive. Para ello, vamos a la palabra del libro de Romanos, capítulo 12, verso 1. Acá lo vas a entender mejor. Romanos 12. Con el tema: somos miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2. No os conforméis a este ciclo. O sea, no te adaptes a este ciclo. No camines como este ciclo anda, como este mundo anda, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Dice el Señor en su palabra que cuando nosotros estábamos en el mundo, nosotros seguíamos la corriente del mundo. ¿A dónde vas? No lo sé, tan solo hago lo que otros hacen. Amén. ¿Cuántos se han dejado guiar así? Tu vecino se compraba un carro y ¿tú qué hacías? Igualito. Tu vecino, tu amigo se compró una zapatilla, ¿qué marca es? Ah, ya, igualito me voy a comprar. Sale el iPhone 17, que no sé en qué era del iPhone estamos. Y la gente, los jóvenes, ¿qué hacen? Comprándose su iPhone. Hermano, no tienen ni para la semana y ya están pensando en celular. Y antes nosotros estábamos viviendo así conforme al ciclo, a su nombre. Pero ahora nuestra mente ha sido renovada, nuestra mente ha sido cambiada. Nosotros pensamos de otra manera. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien nos guía ahora, a su nombre. Verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más el más alto concepto de sí que el debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.
Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Amén. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. A su nombre. Somos cuerpos de Cristo y cumplimos una función. Amén. ¿Cómo cumples tu función? ¿Cómo cumplimos nuestra función? Recibiste a Cristo, vivías en el pecado, ahora recibes a Jesús, te vuelves a Él, el Espíritu Santo comienza a cambiar tu vida y ahora el Espíritu Santo te da un don. Amén. ¿Qué te da? Un don. ¿Para qué ese don? ¿Para qué? Un talento. ¿Para qué? Para trabajar. A su nombre. A su nombre. Alaban al Rey que vive. Dice la palabra que los dones y el llamado son irrevocables. Amén. Que algún día, si son irrevocables, es que no se anulan. Tú te volviste al Señor, tú le diste tu corazón al Señor, le diste tu vida al Señor, naciste de nuevo, entonces el Espíritu Santo te bautizó, te cambió y automáticamente te da un don. Y ese don es para servicio. Amén. Tienes ese don. Y ahora ese don no se anula, ni no se olvida. Vamos a dar cuenta por esos dones, por esos llamados que el Señor nos ha dado. A su nombre. Primera de Corintios capítulo 12, verso 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eran gentiles, mira, el apóstol Pablo nuevamente explica, dice, sabéis que cuando eras gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Amén. O sea, el apóstol Pablo dice, antes cuando eras gentiles, a ti te llevaban como se lleva a los ídolos, o sea, te llevan en procesión. Tú vivías en una corriente, haciendo cosas que no tenían sentido, decía el apóstol Pablo. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. O sea, el apóstol Pablo dice, si tú dices que Jesús es el Hijo de Dios, no lo haces por tu propia cuenta, sino por el Espíritu Santo que mora en ti. A su nombre. Ahora bien, dice el apóstol Pablo, después, seguido de eso, dice el apóstol Pablo, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Amén. Entonces nosotros, por el Espíritu Santo, ¿qué recibimos? Dones. Amén. Y por Jesucristo, ¿qué recibimos? Ministerios. ¿Usted conoce cuáles son los 5 ministerios según Efesios 4:11? 5 ministerios por Cristo.
Y los dones espirituales, ¿por quién recibimos? Por el Espíritu Santo. A su nombre. El problema en sí es esto, que muchos de nosotros no lo estamos o no estamos operando según el Señor nos ha mandado operar. Amén. El sol cumple su función. Tú tienes un don espiritual, tú tienes un llamado de parte de Jesucristo. ¿Estás operando según el plan de Dios, según la voluntad de Dios? No. O sí, o no, o tal vez, o estoy así, así. A su nombre. A su nombre. Alábala al Rey que vive. Y usted tiene que entenderlo bien, porque esto ya es alimento más sólido. Amén. A veces nos estamos acostumbrados a decir el perdón, el amor, ay, me reconcilio, te ofendí, ay, perdóname, ay, y así estamos, ¿no? Amén. Comiendo papilla, pero esto ya es otra cosa. Amén. El Eterno quiere que tú cumplas tu función. Es por eso, ya esas cosas de niños, el apóstol Pablo decía, ya las cosas de niños, niños, ahora ustedes ya han madurado y ustedes tienen que saber cuál es su posición en el cuerpo de Cristo. A su nombre. Alábala al Rey que vive. Con respecto a los dones espirituales, hay dones principales que lo encontramos aquí en 1 Corintios 12. Y hay dones secundarios que lo hemos leído en Romanos capítulo 12. Vamos con los dones principales. 1 Corintios 12:7. Pero a cada uno se les ha dado la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno. ¿Quién es? El mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Nuevamente, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, porque no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y a los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece,
todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y mientras cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, luego tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente, y ese es el amor. A su nombre, a su nombre. Alábala al Rey, hermano. Nosotros somos cuerpos de Cristo, miembros del cuerpo de Cristo, y tenemos una función en específico. Amén. La mano tiene una función, pero la mano quiere tener ojos. No, pero es mano. Amén. El pie, ¿qué pasa cuando el pie no quiere caminar? ¿El cuerpo avanza? No, el cuerpo se queda allí. Hermanos, es momento de pensar como miembros del cuerpo de Cristo. Muchos de nosotros pensamos que somos cristianos individuales. No, esa es la gran falla del enemigo. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Si tu hermano está bien, yo estoy bien. Si tu hermano está mal, yo estoy mal. A su nombre, a su nombre. Alábala al Rey que vive. Pero nosotros debemos anhelar los dones más excelentes, decía Pablo. Y antes de la venida del Espíritu Santo, cuando descendió con poder en el Pentecostés, nunca se había visto el poder del don de lenguas en la vida de los seres humanos. Y en ese día, en el día de Pentecostés, dice la palabra que descendió como lenguas de fuego. Amén. Y todos ellos comenzaron a hablar en lenguas. Y los incrédulos decían: oye, pero está hablando en mis lenguas. Y se quedaban maravillados. ¿Por qué? Porque estaban experimentando el poder de Dios. Amén. A su nombre. Alábala al Rey. La iglesia de Corinto, cuando fue bautizada, comenzaron a hablar en lenguas. Y algo muy curioso pasa. Y es lo que pasa en cualquier sitio. Por eso el apóstol Pablo mandaba esta carta a la iglesia de Corinto. De pronto todos hablaban en lenguas en la iglesia de Corinto. Amén. Todos hablaban en lenguas, y de pronto alguien se quejaba con Pablo, le decía: apóstol Pablo, ¿qué es lo que está pasando en la iglesia de Corinto? Todos hablan en lenguas. Y el apóstol Pablo manda una carta a la iglesia de Corinto y le dice: tranquilos. Igual en estos momentos, todos quieren ser pastores, todos quieren ser líderes, todos quieren ser profetas, todos quieren tener el cargo de líder, todos quieren hacer una sola cosa, todos quieren hacer eso. Cuando el Señor da dones como Él quiere. A su nombre, a su nombre. Alábala al Rey, hermano. Y pensamos que por un título que nos llamen profetas o pastores o evangelistas, pensamos que nosotros podemos llevarnos la gloria a nosotros. No es así el cuerpo de Cristo. No es así. Nosotros tenemos que cumplir la función que el Eterno te ha dado. Amén. Si yo soy la uña del cuerpo, amén. ¿Para qué sirve la uña? Para rascarme. A su nombre. Alábala al Rey. Pastor, yo quiero ser el ojo, pero no, eres la uña. Y no se siente tan hermoso cuando te pica y te rascas.
Ah, son algo, o sea, son miembros que aparentemente son muy pequeños, pero cumplen una misión muy importante. Cuando te pica la espalda, ¡ay, qué rico!, dices, ¿no? Cuando te chancas, ¿qué haces con tu uña? Alivia el dolor. Dile a tu hermano que está a tu lado, eres muy importante. Eres muy importante. Pero para ser importantes necesitamos estar unidos siempre. Amén. ¿Se imaginan que el día de hoy yo hubiera venido aquí a la casa de oración y de pronto el brazo no quiso venir? Y usted hubiera dicho, ¿qué, pastor? ¿Qué pasó con su brazo? No, es que no quiso venir, hermano. Se quedó en la casa. Y de pronto yo un día vine sin cabeza. Pastor Dani, ¿tu cabeza? No hablé pues porque estaba sin cabeza. Y de pronto usted me hablas, Pastor Dani, Pastor Dani. Y usted dice, si el Pastor Dani es sobrado. No, la oreja no vino. Se quedó la oreja en la casa. Y usted le ve bien. Ah, de razón el Pastor Dani no me habla. ¿Por qué? Porque su oreja se quedó en la casa. ¿Eso sucede? Eso no sucede. A su nombre. A su nombre. Alábala al Rey, hermano. El Eterno te compara a ti, te compara a mí como miembros de un cuerpo, porque siempre tenemos que estar unidos, juntos. Amén. ¿Cómo tenemos que estar unidos, juntos? Hermano, ¿es fácil cortar una mano? ¿Vas tú, le cortas y punto? No. Hermano, estamos tan unidos por venas, arterias, huesos, cartílagos, piel, vellitos, tendones, músculos. O sea, estamos tan, pero tan unidos, hermano. Y el Eterno usa esa comparación para nosotros estar así de unidos en el cuerpo de Cristo, hermano. Pero a veces nosotros no entendemos eso y fácilmente nos separamos. Fácilmente estamos ahí peleándonos, discutiendo. Entre hermanos nosotros lo único que tenemos que hacer es amarnos solamente. A su nombre. A su nombre. Alaban al Rey. Si te duele la muela, ¿qué hace tu mano? Te soba, te haces así, te pones hielito, te pones una agua helada, pero algo haces. ¿Qué hacen tus pies? Te pones te pones a caminar, vas corriendo a comprar tu pastilla, pero todos están afectados cuando algo nos duele. Y la iglesia tiene que aprender a vivir así. Si la iglesia en sí sería unida como Yahshua mandó que sería, no habría división. Todos seríamos unidos. A su nombre. Alábala al Rey. Todos seríamos unidos. Cuando nosotros entendamos bien el propósito del por qué nosotros estamos en esta tierra, por qué somos cristianos, se acabarían las divisiones. Pero es muy fácil dividirse. Aparentemente es fácil dividirse. Yo no estoy en contra de ustedes. Entonces, ¿qué hago? Comienzo a criticar. Es como si te estuvieras golpeando a ti mismo. Amén. Y ya no puedo criticar. Ya te saqué la pata. Me divido. Y hago una división. Y es por eso que hay muchas divisiones en la iglesia de Cristo. Porque el diablo quiere dividir. Pero el Eterno no quiere que la iglesia se divida. Si en estos tiempos la iglesia estaría unida, hermano,
que no hubieran denominación, que no hubieran nombres, que todos fueran cristianos, tan solo cristianos. ¿Te imaginas qué hermoso sería? A su nombre. Alaba al Rey que vive. Entonces, tú tienes una función. Pero ¿cuál es tu función? Muchos de nosotros pensamos que tener ese don y ese llamado es enorgullecernos a nosotros mismos. Es por eso que muchos dicen, viene el evangelista, pastor, arcángel, no sé qué más nombre le ponen. ¿Amén? ¿Han visto o no? Poco más te pongan querubín, ya que pasa el querubín, dice, y pasa el querubín. Si el Eterno te usa con dones, con milagros, con profecía, con enseñanza, con palabras de sabiduría, no es para ti, hermano. A su nombre. Alaba al Rey. No es para ti. ¿Para qué es? Para edificar a otros. A su nombre. Cuando nosotros, alaba al Rey que vive. Primero de Corintios, allí nomás, capítulo 14. Dice su palabra. Y de pronto, eso es lo que pasaba ahí en la iglesia de Corinto. Todos estaban hablando en lenguas, todos. Y de pronto, ¿qué pasaba? El que hablaba en lenguas tan solo, ellos se beneficiaban. Para ellos no eran don de lenguas. Y el apóstol Pablo manda esta carta y dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, le dice. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Amén. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Amén. Y el apóstol Pablo decía, está bien que ustedes tengan los dones espirituales. Está bien que ustedes hablen en lenguas, pero hablando en lenguas, hermanitos, les decía, ustedes solos están edificando. Pero como miembros de Cristo, nuestro trabajo, nuestra misión no es edificarnos a nosotros mismos, sino edificar a la iglesia. A su nombre. Verso 5. Así que quisiera, mirad lo que dice el apóstol. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, hablen en lenguas, pero más que profeticéis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Verso 12. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. A su nombre. Todo es para la iglesia. A su nombre. A su nombre. Alábala al Rey. Ser cristiano es cumplir una misión. ¿Y cuál es tu misión? Edificar a la iglesia. Amén. ¿Cuál es nuestra misión? Edificar a la iglesia. Edificarnos. Edificarnos. No maletearnos, no chancarnos. Edificarnos. ¿Qué es edificar? Construir buenas bases sólidas. ¿Para qué? Para que sigas creciendo, sigas creciendo, sigas creciendo. Ese es el propósito. Yahshua fundó la iglesia para eso. Antes de Yahshua no había iglesia. Le mandó esa tarea a Pedro. Pedro, tú serás la piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A su nombre. Alábala al Rey que vive. Somos miembros de Cristo. Amado hermano, nosotros los cristianos no somos una religión. Amén.
¿Somos una religión? No, no somos una religión. Nosotros no nos guiamos por dogmas, por leyes humanas, sino nuestro fundamento es la palabra de Dios, nuestro fundamento, nuestra piedra angular es Cristo. Amén. Sobre Cristo nosotros nos edificamos y los mandamientos de Cristo siempre va a ser el amor y la edificación de los unos a los otros. Siempre nosotros tenemos que pensar en nuestros hermanos. Siempre, a su nombre. Alábala al Rey que vive. Entonces, para eso, el Eterno quiere que nosotros nos comprometamos con la iglesia. Amén. ¿Cuántos se quieren comprometer en la obra? Ah, no, pastor, eso ya es otra cosa. Yo creo que recién, ¿no? Como usted comprenderá, pastor, yo así sentadito estoy bien. Pero la voluntad del Eterno es que nosotros participemos todos. Amén. Todos. Nuestra misión en la casa de oración, nuestra misión en nuestra vida en Cristo es comprometernos con el reino de Dios. Amén. Es comprometernos con el reino de Dios, crecer espiritualmente, recibir los dones que el Eterno tiene para nosotros y operar en su voluntad. Amén. Pero en estos tiempos es muy fácil decir, hermano, hermana, tengo ese trabajo para ti. No, pastor, no, lo siento, no puedo. Y ese no puedo sigue de generación en generación. Es por eso Yahshua decía, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Es por eso pedir al Señor de la mies que envíe más obreros a su mies, a su nombre, a su nombre. Alábala al Rey. La iglesia se desarrollaría en verdad y nosotros como cristianos debemos entender lo que Yahshua nos dijo. Todo aquel que deje casa, esposo, esposa, hijos, familia por mi causa, tengan por seguro que recibirán 100 veces más aquí en la tierra y la vida eterna. A su nombre. O sea, Él paga más. Alábala al Rey. Pero muchas veces nosotros dejamos la obra de Dios y nos comprometemos más con obras humanas. Por querer quedar bien con el hombre, decidimos más fácil quedar mal con Dios. No, es que el Señor es bueno, decimos. Pero si no, el hombre, no. Los estudiantes dicen, no, si voy a servirte, Señor, como debo servirte, mi profesor me va a jalar, Señor. No, así que mejor quedo bien con el hombre y quedo mal contigo. Amén. A tu jefe, sí, a tu jefe le das su cafecito. Sí, jefecito, le lustra su zapato. ¿Para qué? Para un ascenso, para una promoción, para un aumento, ¿no? Al jefe, sí. Pero ¿por qué eso no haces con tu jefe de los jefes? Con el dueño del oro y de la plata. A su nombre. A su nombre. Alábala al Rey, hermano. Hay un negocio, listo, ahí le entro. ¿A qué hora tengo que estar? Tienes que estar de vigilia esperando en la puerta hasta que te abran la puerta. El primero que entra, ese se lleva el premio. Listo, ahí paradito está. Pero ahora, a la vigilia, no, tengo sueño. El Señor conoce, decimos. Amén. Él conoce. Cuando te pierdes lo más importante. Te pierdes lo más importante. Pero el Eterno quiere que tú trabajes para su viña. El Eterno quiere que tú trabajes para Dios. El Eterno quiere que tú cumplas tu misión aquí en la tierra. Él no te ha llamado en vano. A Jeremías le dijo, Jeremías, antes de que tú te formaras en el vientre de tu madre, yo ya te conocía. Y te llamé profeta a las naciones. A su nombre. A su nombre.
Alaba al Rey. ¿Cuántos profetas hay aquí que son profetas y no lo saben? ¿Cuántos pastores, evangelistas, maestros, apóstoles que están aquí y no lo saben? ¿Por qué? ¿Qué pasó con tu talento? ¿Qué pasó con tu llamado? ¿Dónde está? Señor, lo escondí debajo de la tierra. Amén. Debajo de la tierra. Pero algún día compareceremos delante de Dios y no nos llamarán. Yo quería ser ingeniero. Faltó 2 ciclos. Pero estoy seguro que cuando me llamen delante del Señor me dirán que pase el pastor Dani Poma Fuertes. Amén. Tú piensas que te llamarán, ¿no? Que pase el doctor Dani Caleb Poma de la Cruz. No. Allá no necesitan doctores. Ahí te llamarán y de pronto tú ese día Señor, creo que dijiste mi nombre, pero me llamaste pastor, me llamaste apóstol. Sí, te llamé así, porque tú eras pastor. Tú tenías que ser pastor allá en la tierra. Tú tenías que ser evangelista allá en la tierra. No, Señor, yo un día creo que sentí que yo quería predicar en la calle o tenía ese llamado en mi corazón, pero yo decidí, no, Señor, no hacerlo. Mejor lo quedé guardadito en mi corazón. Allí estuvo guardado en mi corazón. Y el Señor nos dirá, siervo inútil, siervo malo, yo te llamé con un propósito. A su nombre. Alaba al Rey. Yo te llamé con un propósito. Nosotros no estamos llamados y sentados aquí por así de suerte. Nosotros hemos sido llamados aquí con un propósito. Tú tienes un propósito. Dios no ha perdido el tiempo contigo. Dios te ha llamado. Si tú tienes vida en estos tiempos y tú estás escuchando esta palabra, es porque Dios quiere que cumplas ese propósito. Solamente tú y Él lo saben. Pónganse de pie, pueblo del Señor. Muchos de nosotros pensamos que servir al Señor es solamente venir a la iglesia. Eso es lo que nos han enseñado a nosotros. Nos enseñaron a servir al Señor de una manera religiosa. Pero el Señor no es religión. Dios es un Dios de llamados, de propósitos, de dones, de ministerios, de operaciones, hermano. Si tú has tenido o tienes un llamado de parte de Dios y no estás sirviendo en la obra que el Eterno te ha mandado a hacer, es momento de volverte al Señor. Es momento de decirle: Señor, perdóname. Todos aquellos que tienen llamado de parte del Señor, hoy pasen adelante. Todos aquellos que tienen ministerios, todos aquellos que el Señor les ha dado la vida, les ha devuelto la vida, no les ha devuelto el Señor en vano. ¿Sabe? Muchas veces al hombre le podemos decir no y el hombre se olvida.
Pero hermano, Dios quiere que trabajes para Él. Hoy dile: Señor, perdóname. Padre, perdóname si hasta el día de hoy, Señor, no he cumplido, Padre, con ese gran llamado, ese gran trabajo que tú me encargaste hacer. Perdóname, Señor. Hermano, el Señor hace memoria de todo lo que tú hiciste por Él. ¿Recuerdas, hija? ¿Recuerdas, hijo, cuando me clamabas? Y yo te respondía, dice el Señor. Un día le dijimos: Señor, te voy a servir. Pero después nos olvidamos. Nos olvidamos. Hermano, Dios nos olvida, porque los dones y los llamados son irrevocables. ¿Quién te ha hecho creer que tú no eres profeta? ¿Quién te ha hecho creer que tú no eres pastor? ¿Quién te ha engañado diciéndote que tú no eres evangelista? ¿Quién te ha engañado diciendo que tú no eres apóstol si Él mismo te constituyó como profeta, como pastor, como evangelista? El Espíritu Santo te selló con esos dones que ahora tienes, esos talentos que ahora tienes. Tú no naciste así, el Señor te lo dio. Hoy dile: Señor, me vuelvo a ti, Padre. Perdóname, Señor, si hasta el día de hoy, Padre, no he sido obediente al llamado que tú me has dado, Padre. Perdóname, Señor. Hoy el Espíritu Santo te toca, hermano, hermana, te unge. Ahí está el Espíritu Santo. Ahí el Espíritu Santo comienza a tocarte, comienza a abrazarte. Ahí Él comienza a escuchar tu oración, hermano. Oh, bendito Espíritu Santo, tócalo, Señor. Ahí están tus hijos, Padre. Abrázalos, Espíritu Santo. Úngelos, Señor. Ahí el Espíritu Santo comienza a tocarte, hermano. Ahí te está abrazando, te está abrazando, te está abrazando. Padre, es tu pueblo, Señor, que hoy se vuelve a ti, Padre. Escucha sus oraciones, Padre. Dales fuerza, Señor, fortaleza, Padre, para que se levanten, Señor, para que cumplan ese llamado, Señor, que tú les has dado, Padre. Por favor, Señor, dales fuerza, Padre, fortaleza, Padre, estos jóvenes, bendito Dios,
que se dejen guiar por ti solamente, Padre. Son tus hijos, Padre. Ahí el Señor está preparando, está capacitando, te está dando fuerzas. No temas, dice el Señor. Acercarse al Señor no es porque temer, hermano. Solo es agradecerle. Levanta tus manos y recibe fuerzas del Espíritu Santo para seguir adelante. Dile, Padre, gracias. Gracias. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad. Gracias, Señor, por este nuevo comienzo. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Alábala al Rey, alábala al Rey. Gracias, Espíritu Santo.